A todos nos ha pasado alguna vez que, sin aparente explicación, de repente el móvil, ¡pum!, se queda en negro, o se nos apaga, o se nos reinicia, o se nos queda simplemente bloqueado, y entonces tenemos que coger y reiniciarlo, un proceso que cuesta tiempo, o, en fin, restaurarlo, incluso algunas veces. Lo mismo sucede con los ordenadores. Estás trabajando tranquilamente y aparece el terror de la pantalla azul, boom, de repente. Solemos echarle la culpa a los fabricantes, y es verdad que muchas veces estos fallos se pueden deber a errores del procesador, o a errores de la memoria, o a errores del sistema operativo. Pueden ser achacables al fabricante. Pero hay muchas otras ocasiones en las que el fabricante no tiene nada que ver. La razón por la que a veces se nos puede colgar tanto el teléfono móvil como el ordenador viene del espacio. Viene del espacio, del bombardeo de partículas procedentes de los rayos cósmicos, que llegan desde los confines del universo, lejos, muy lejos del sistema solar. Y me explico. Aunque no nos demos cuenta de ello, a cada segundo que pasa, cada centímetro de nuestro cuerpo está literalmente acribillado por impactos de estas partículas que proceden del espacio. Los rayos cósmicos son partículas que proceden de fuentes muy energéticas, de estrellas lejanas, de explosiones de supernovas, de otro tipo de fuentes, viajan a través del espacio casi a la velocidad de la luz, y cuando impactan contra la atmósfera, chocan contra las partículas de la atmósfera, que es más densa que el espacio, y generan cascadas de partículas secundarias que estas sí llegan hasta Tierra. Entre esas partículas hay neutrones con carga eléctrica, eléctricamente cargados, muones, piones, partículas alfa, es decir, hay todo un zoo de estas partículas que proceden de ahí. A los organismos vivientes ni siquiera nos se dan cuenta de su presencia, no nos hacen nada, pero tienen la carga suficiente, y ahí sí, como para interaccionar o como para causar efectos sobre los aparatos electrónicos, que son sensibles a la electricidad. ¿Qué ocurre? Que cada vez somos más dependientes de los aparatos electrónicos, y cada vez lo vamos a ser más. Es decir, cada vez más funciones se ponen en manos de tecnología, de ordenadores, de móviles. Por eso su funcionamiento empieza a ser crítico. Los fabricantes de semiconductores son conscientes de este problema, lo saben, y también es verdad que se pueden fabricar aparatos que se resistan más, que sean más inmunes a este tipo de ataques procedentes del espacio. De hecho, la NASA, por ejemplo, los ordenadores que mandan sus naves espaciales están construidos de forma que los procesadores están por triplicado, con lo cual si uno de esos procesadores recibe un impacto y da una malfunción, da un fallo, pues es muy difícil que los otros dos también al mismo tiempo les pase lo mismo. Con lo cual, cualquier resultado que da ese ordenador, si hay dos procesadores de tres que dan el mismo resultado, el resultado se da por bueno. Pero ¿y qué tipo de efectos nos pueden hacer, aparte de colgar? Bueno, hay un efecto que se llama SEU, que es un evento único de error, de fallo, y que consiste en un vuelco de bits, lo que los ingleses llaman un flip bit. Un bit, cuando recibe este impacto, esta carga eléctrica, un bit de la memoria, puede pasar de 0 a 1, sabemos que los bits van leyendo ceros y unos, y así es como escriben la información. Bueno, pues si un bit vale 0 y tiene un flip bit, pues puede pasar de 0 a 1, o si está en 1, de 1 a 0, es decir, cambiar. Ese cambio muchas veces no se nota, pero hay veces que sí, y mucho. Los investigadores, por ejemplo, dicen que es muy difícil darse cuenta de cuándo el fallo se ha producido por eso o por otra cosa, pero ha habido casos en los que sí se ha podido. Uno muy famoso es en unas votaciones locales en Bélgica. Uno de los candidatos se produjo un flip bit, y dentro de una máquina electrónica de votaciones, y uno de los candidatos, ese vuelco de bit, ese cambio de valor del bit, supuso que uno de los candidatos recibiera 4.096 votos más. Claro, se dieron cuenta, ¿por qué? Porque era una circunscripción local muy pequeña, y el número total de votos que había tenido ese candidato era más que el número de votantes, con lo cual eso no podía ser. Rastrearon qué es lo que había pasado, y había habido un vuelco de bits. Un bit había cambiado su valor y había dado este resultado. Un ejemplo más dramático fue en el año 2008, en un vuelo estaba en Australia, estaba dirigiéndose a Perth. Hubo un vuelco de bits en la aviónica, en el sistema de aviónica de este avión, y el resultado fue que se desconectó solo el piloto automático.
Claro, los pasajeros un susto tremendo porque en solo 23 segundos se desplomaron casi 700 metros. Hubo varios heridos, leves, pero lo suficiente como para que el vuelo se interrumpiera y tuvieran que aterrizar en el aeropuerto más cercano. ¿Qué pasa? Digo que los fabricantes lo saben y entonces los sistemas críticos, los sistemas de los bancos, los que controlan la energía, los sistemas críticos de salud, ya están construidos de manera que este tipo de eventos pueda prevenirse, pues o con múltiples procesadores. Hay quien dice de ponerles una barrera, pero eso no que les proteja de estas partículas. Por eso no es práctico. Para evitar un impacto de un neutrón a estas velocidades, sobre un teléfono móvil, pues habría que proteger los circuitos con un muro de hormigón de 3 metros. Pues imagínate, o sea, no podemos hacer algo parecido. El problema, pues, para las estructuras o las infraestructuras críticas de la sociedad, militares, industria espacial, energía, sanidad, se está solucionando, pero no en la electrónica de consumo. Los fabricantes de electrónica de consumo, y esto es una de las conclusiones a las que llegan los investigadores, todavía no han afrontado este problema porque las consecuencias para los usuarios no son vitales. Si se nos descuelga el móvil o si de repente nos aparece un dato en el móvil que está mal, bueno, pues es un inconveniente, pero no es algo que nos vaya a costar la vida ni que suponga nada grave. Así que el problema está en lo que dije al principio. Cada vez hay más cosas que nos dependen del móvil y este tipo de fallos procedentes del espacio habrá que empezar a tomarlos muy en cuenta.